Damos inicio al video clase de la semana 2, donde vamos a hablar del intercambio y el problema económico, además de los tipos de mercado. El problema económico, tal como vimos anteriormente, los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas, de modo que el problema económico consistirá en cómo emplear estos recursos escasos para producir bienes y servicios suficientes para satisfacer estas necesidades que son ilimitadas. Los recursos son todos los medios que se emplean para la producción de bienes y servicios. La tierra, que son los recursos naturales, el trabajo físico y mental, el capital físico y humano, la tecnología y la capacidad empresarial. Las características que tienen los recursos es que son escasos, son versátiles y también son parcialmente sustituibles. Cuando hablamos de necesidad, nos referimos a aquello de que no se puede prescindir. Se supone que hay un estado de carencia de algo. Y las características que tienen las necesidades son que son ilimitadas, son saciables, tienen una intensidad y tienen una temporalidad. ¿Cuáles son las preguntas clave de la economía? El problema económico se puede expresar a través de 3 preguntas básicas, las cuales deben ser contestadas por cualquier sistema de organización económica. El qué, el cómo y para quién producir. El qué y cuánto producir, es decir, qué bienes y servicios deben producirse y en qué cantidades, dada la existencia de las necesidades, y si éstas satisfacen con qué bien. Entonces es necesario determinar cuáles necesidades se van a satisfacer y cuáles son los bienes que satisfacen esas necesidades. Esta es una pregunta que en economía decimos que es de carácter económico. Luego tenemos el cómo producir, o sea, cómo vamos a producir estos bienes. Esta pregunta es de carácter técnico porque se refiere a cuál será la tecnología empleada en la producción, cuáles serán los materiales necesarios, el tipo de mano de obra, el proceso de producción, etc. Luego tenemos el para quién producir, es decir, quién va a obtener lo que yo produzca. Esta pregunta es de carácter social y su solución depende del modelo que siga la organización social, ya que, por ejemplo, en una economía de mercado dependerá de la capacidad de compra de los distintos consumidores. Dentro de los modelos de organización económica, tenemos 3 tipos de sistemas que los países pueden adaptar para resolver el problema económico. El sistema de mercado, el sistema centralmente planificado y el sistema mixto. El sistema libre mercado no es la oferta la que determina lo que se debe producir. Son los consumidores quienes definen lo que se debe producir y los oferentes deben responder a las necesidades de la demanda. El qué producir tiene relación con que las empresas deben mirar las necesidades de los consumidores para determinar qué deben producir. Los consumidores dirán si lo entregado es lo que necesitan y las empresas se deben adaptar a esas necesidades. Hay un concepto en economía, del padre de la economía, que es Adam Smith, que dice que se establece que los mercados, por la acción de una mano invisible, logran alcanzar un equilibrio. Y el libre juego de acción entre oferta y demanda es lo que establece el qué producir. ¿Cómo producimos en el sistema de libre mercado? Se establece que se producirá de la manera más eficientemente posible y se supone que además vamos a aprovechar al máximo todos los recursos que tengamos disponibles. ¿Para quién producir en este sistema? En la economía libre mercado se producirá para quien cuente con los recursos necesarios para comprar, o sea, para acceder al bien o servicio producido. En el sistema centralmente planificado, es el Estado quien resuelve estas interrogantes. El qué producir, el cómo producir y para quién producir. Es la autoridad quien define estas 3 preguntas. En el sistema mixto coexiste el sistema de libre mercado y el centralmente planificado.
El rol del Estado en el sistema mixto es porque hay actividades que los privados no están dispuestos a realizar y las ejecuta el Estado. Y existen otras actividades en que el Estado no quiere participar y las ejecutan los privados. Por ejemplo, la justicia social, el ordenamiento legal, la seguridad nacional, son elementos que los privados no se pueden hacer cargo. Entonces, como resumen, el sistema libre mercado se asume que no hay intervención del Estado. Los bienes son producidos por los privados. Los precios son acordados entre los productores y los consumidores. Y la realidad indica que no existe un sistema de libre mercado que sea puro. Lo más cercano que tenemos a un sistema de libre mercado es el de Estados Unidos, por ejemplo. El centralmente planificado, todas las necesidades las cubre el Estado. El Estado es quien indica qué producir. El Estado indica el precio de los bienes. Se asume que los privados no intervienen. En este caso también la realidad indica que no existe un sistema planificado que sea completamente puro. El ejemplo más cercano podría ser Cuba. Y el sistema mixto, acá se unen elementos del libre mercado con el sistema planificado. El Estado se hace cargo de los servicios que los privados no están dispuestos a producir y además el Estado se hace cargo de temas como la justicia social, el orden legal y la seguridad. Existe una colaboración entre el Estado y los privados. Un ejemplo a este sistema sería nuestro país, Chile. Entonces, los modelos de organización económica. El mecanismo de mercado es el modelo capitalista, donde la oferta y la demanda determinan el precio. Los propietarios asignan los recursos para obtener las recompensas monetarias más elevadas. En la economía centralizada, central planificado, que es un modelo socialista, la autoridad central es quien determina el precio y asigna los recursos para el logro de las metas. Y en la mixta, es una economía que utiliza señales tanto del mercado como no del mercado para asignar los bienes y recursos. Entonces, según el tipo de organización económica, es como se responde a las tres preguntas fundamentales de la economía, y la manera en que se organiza la producción se establece también el régimen de propiedad de los recursos. Vamos a entender a la actividad económica como una interacción entre las unidades productoras y las unidades consumidoras, donde hay un intercambio de bienes y servicios. El intercambio es el proceso mediante el cual una persona transfiere bienes o servicios a otra, recibiendo en contrapartida otros bienes o servicios. El intercambio da origen al comercio como una actividad especializada, y cuando es generalizado y regular, conforma una red de interacciones que se denomina mercado. De allí que se considera el intercambio como la piedra fundamental sobre la cual se edifica toda la estructura de la economía, como el elemento básico que es preciso tener en cuenta para comprender todas las actividades económicas. ¿Cuál es la forma más primitiva del intercambio? El trueque, que era el intercambio de bienes y servicios por otros bienes y servicios. ¿Quiénes intercambian? Pueden ser individuos, empresas o instituciones públicas. Aquello que se intercambia puede ser cualquier objeto o servicio que tenga utilidad para un ser humano. El intercambio se da de dos maneras: de forma directa, mediante el trueque, o de forma indirecta, a través del dinero. Lo esencial es que la mutua transferencia que se produce entre quienes intercambian sea libre y voluntaria, es decir, que esté guiada por el interés de cada uno. De otra forma, se estaría frente a cualquier forma de pillaje o despojo, no de un auténtico intercambio entre personas que deciden por sí mismas. O sea, es un acto de voluntad de ambas partes. En una economía con dinero surge una distinción bien definida entre vendedor y comprador. En cambio, en la economía del trueque no existe esta distinción tan clara entre quién está vendiendo o quién está comprando, o quién es el productor y quién es el consumidor. La especialización es lo que contribuye a la eficiencia. Generalmente los trabajadores pueden producir más si están especializados en algo. Pero la especialización exige un intercambio, a través del trueque o a través del dinero. ¿Cuáles son las razones para especializarse? Por un lado, ventaja absoluta y ventaja comparativa con nuestra competencia, y por el otro lado, las economías de escala. Un país
región o individuo tiene una ventaja absoluta en la producción de un bien si puede producirlo con menos recursos, o sea, menos trabajo, tierra y capital, que los otros países, o la región o otras personas. Y un país tiene ventaja comparativa en el bien que puede producir relativamente más barato a un coste de oportunidad menor en relación con otro país. Cuando hablamos de economías de escala, esto es también de la obra de Adam Smith, que como les contaba es el padre de la economía moderna. Su teoría se basa en la idea de que cuanto más producimos, más rápido y menor es el costo unitario. A más productividad, menos costos. Por lo tanto, las economías de escala dependen de la introducción de una maquinaria especializada, de la especialización de la fuerza de trabajo en esta maquinaria y de la investigación y el desarrollo especializado que hacen posible la creación de nuevos equipos y tecnología. Una de las barreras de entrada a algún tipo de industria en Chile son las economías de escala, porque cuando producimos a gran cantidad los costos son menores. Por eso, por ejemplo, es tan difícil que un almacén pequeño compita en precios con una cadena de supermercados tan grande como Líder, por ejemplo. Vamos a entender por mercado como la institución en la que se realizan las compras y las ventas. Cuando estos intercambios tienen un lugar, con pequeña o nula interferencia estatal, existe un mercado libre o privado. Los precios en el mercado conducen a un cierto orden, cumpliendo dos funciones importantes y que están relacionadas. Los precios proporcionan información al consumidor y los precios suministran incentivos. Dentro del mercado existen diferentes tipos, que ya hemos visto mencionado en el contenido. El monopolio, que es cuando hay solo un vendedor. El oligopolio, que es cuando hay pocos vendedores que dominan el mercado. La competencia perfecta, que es cuando hay muchos compradores y muchos vendedores, no teniendo ninguno de ellos por separado influencia en el precio. Y la competencia imperfecta se da cuando cualquier comprador o vendedor puede influir sobre el precio. En Chile, la mayoría de nuestros mercados, de nuestras industrias, están en el oligopolio, porque son pocos vendedores los que dominan el mercado. En la industria del retail pasa por ejemplo, que a veces uno va al supermercado y cree que ciertos detergentes son competencias, pero resulta que los fabrica la misma empresa. Es un holding de empresas que lo único que hace es diferenciar por marca. Lo mismo con las cervezas. CCU domina casi todo el mercado con su variedad de marcas, pero finalmente son pocos los productores, son pocos los vendedores, es el mismo vendedor. Espero que les haya quedado más claro los sistemas de organización económica, las preguntas claves de la economía y los tipos de mercado, y los invito mañana a participar del chat si tienen alguna duda.